Muy buenas noches. Este es Dr. Timothy Emmerich with Harvest Evangelistic Association, una vez más trayendo la palabra de Dios. Quiero que por favor puedan ir por sus Biblias, ustedes que tienen Biblias, porque necesitan seguir este estudio con mucha dedicación, por favor. Una vez más puedes encontrar nosotros en nuestro sitio de web, harvestevangelisticassociation.com. Ahí puedes ver el ministerio completo, también las enseñanzas que están en inglés. Tenemos algo abajo que dice translador y puedes convertir en tu país para verlo en cualquier idioma que usted habla. Es demasiado importante que usted tome el tiempo de dedicar en el estudio de la palabra de Dios y también, por favor, pasar estos con parientes y personas del trabajo y con estudiantes y cualquier otra persona que usted sabe que tiene gran necesidad de Dios. Ok, ahora el título de esta enseñanza es ¿qué es al acecho detrás de la oscuridad? Déjeme de repetir eso. ¿Qué es al acecho, detrás de la oscuridad? ¿Ok? Y esto es muy importante que Dios ha puesto en mi corazón, porque nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo que está gobernado por Satanás y que nosotros tenemos que entender que Él es el rey de este mundo. Y nosotros tenemos que tener esto en mente para que podamos estudiar y vivir según la voluntad de Dios. La escritura, si pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, 3 y 5. Dice así: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos o pensamientos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, vamos a tomar un tiempo para estudiar esta escritura. Número 1, cuando dice que no, aunque andamos en la carne significa en el griego, en los 5 sentidos. Y Dios nunca ha dicho en su palabra que tenemos que caminar según nuestros 5 sentidos. Tenemos que caminar según lo que dice la palabra de Dios en fe, tomando y aprovechando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, según la milicia, la batalla que tenemos contra Satanás, tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha dado, eso que vamos a estudiar. Recuerda que primeramente el diablo quiere meter duda, cizaña en tu mente. Él quiere convertir, él quiere corromper, confundir la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Hay 2 voces que hablan con nosotros, la voz de Dios y la voz del diablo. Y nosotros tenemos que capturar esos pensamientos, ponerlos a un lado y analizar de dónde vienen. Si vienen de Dios y están apoyando lo que dice la palabra de Dios, o si vienen del diablo. Y nosotros tenemos que pelear la buena batalla de fe, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Recuerda que Jesús mismo usó la palabra de Dios para pelear contra el diablo. Él confesó escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento y tenemos que utilizar las escrituras que nosotros tenemos para pelear contra el diablo. Tenemos que reconocer la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Tengo un video sobre eso. Muy importante de ver ese video. Otro video que quiero recomendar es eres de doble ánimo, pensar bien o mal, ¿verdad? Pensar a propósito.
Son enseñanzas demasiado importantes que tenemos que escuchar y escuchar de nuevo y de nuevo muchas veces para que podamos tener esa palabra agregado en nuestro corazón, en nuestra personalidad. Ok. No estamos comprometidos solo a un partido de fútbol, o un videojuego, o un partido de básquet, o un parque de juegos. Estamos comprometidos en una guerra. Y el enemigo es Satanás. Estamos en guerra y el campo de la batalla comienza en tu mente. No puedes imaginar cuántas personas incrédulos y cristianos que viven muy confundidos, que viven muy extraídos, muy nerviosos, llenos de fobia, llenos de ansiedad, porque no han podido reconocer la importancia de meditar y confesar y vivir la palabra de Dios. Toman tiempo en muchas más cosas que no tienen realmente fruto, que no son eficaces para edificar nosotros, pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado. Dice, Satanás quiere controlar todos tus pensamientos. Entiende eso. Él quiere controlar tus pensamientos. Él no quiere que puedas pensar en cosas buenas o cosas sagradas, cosas que van a edificar tu vecino, tu cuerpo, tu matrimonio, tus hijos. Nuestra responsabilidad es combatir estos pensamientos del maldad y pensar en Cristo, en su palabra. La llave de tus pensamientos es la obediencia de Cristo Jesús. Otra vez, la llave a la victoria es llevando cada pensamiento a la que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Llevarlo cautivo, no dejarlo así nomás en tu cabeza pensando y pensando y pensando y que no puedes dormir en la noche y te pones nervioso. No. 1000 veces no. Tienes que tomar las mentiras, el engaño, la confusión que dice el diablo y decir la palabra de Dios. Que estamos completos en Él, que estamos llenos de amor, de paciencia, que tenemos la mente de Cristo. Tienes que decirle, rema, la palabra hablada por nosotros. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Dice, nuestras armas poderosas a través de Dios es esto, la Biblia, oración, a través de nuestra entrega al Espíritu Santo. ¿Cómo piensas? Esa es la pregunta que hablo con mucha gente. ¿Cómo piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Eso que tienes que analizar. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué o a quién está controlando los patrones de tus pensamientos? Una persona cristiana debe que mantener su mente en las cosas de Dios. Ok. Nuestra mente, y tenemos que entender que nuestra mente es una batalla. Y los pensamientos son tan poderosos que pueden hacernos daño o pueden ayudarnos. En Proverbios 23:7, abre su Biblia. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, en su personalidad, tal es él. Déjeme repetir eso. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Verdad? ¿Cómo piensas cuando estás solo? ¿Quién quiere controlar tu mente? Muchos están solos con sus propios pensamientos. ¿De qué hablas contigo mismo? Es muy importante. Muchas personas toman tiempo, ¿verdad? Quizás pensando, van a un río o que están en su recámara o lo que sea. Y miles de cosas pasan por su mente y no toman ningún minuto para analizar esos pensamientos. ¿De dónde viene? Dice el Señor que Dios te va a guiar con su palabra. Y cualquier pregunta que usted tiene, toma tiempo de buscar en la palabra de Dios, porque Él te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, porque continuamente estamos siendo atacados
Y la batalla de la mente es el primer lugar donde el diablo pega, quiere controlar. Porque si puede controlar aquí, puede controlar la manera que hablas. Y puede controlar la manera que hablas, va a controlar tu vida. El que gobierna su mente teniendo dominio propio, controlando su mente, es más poderoso que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. El que gobierna su mente teniendo dominio propio, controla su mente, es más poderoso que conquista una ciudad. Otra escritura, Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz, Dios, guarda a nosotros en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti, nosotros pensando en él, persevera porque en ti ha confiado. Otra vez, si estás confiando en el Señor, no tienes temor de noticias malas, porque sabes que Dios tiene cuidado de ti, de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice en Proverbios 25:28, como una ciudad cuyos muros son derribados, es una persona que carece de dominio propio. Por eso en la enseñanza pasada, Jericó, altares en el mundo, puso un foto de muros derribados. Así es nuestra vida, nuestra mente. Cuando no estamos teniendo en orden, como dice la palabra de Dios, el diablo puede entrar con muchas cosas y tumbar nosotros. Tú tienes autoridad y tienes que usar esa autoridad en el nombre de Jesucristo y decir, no, diablo, yo no voy a pensar así, te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, tengo paz, sí, tengo tranquilidad, sí, tengo la mente de Cristo, sí, estoy lleno de amor, de paciencia, aleluya, alegría que tengo en mi corazón. Así debe que ser tu confesión. Dice en 2 de Timoteo 1:7, apunta las escrituras, subrayarlos en su Biblia, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas personas nosotros aconsejamos, mi esposa y yo, en la prisión, en parejas y familias, que dicen, pienso que estoy perdiendo mi mente, que no puedo dormir, no puedo descansar, y empiezo a analizar sus pensamientos, y lo digo, eso es lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que estás haciendo. Tienes que corregir la manera que estás pensando, no dejar cualquier pensamiento que entre en tu cabeza, analizarlo y llevarlo cautivo a la cruz del Calvario. Otra vez, el título de esta enseñanza, ¿qué es al acecho detrás de la oscuridad? ¿Qué es que está manejando todo este maldad en el mundo? Es Satanás. Nuestros enemigos no son otros seres humanos. Ellos están igual de perdidos. Y tú, hermano y hermana en Cristo Jesús, necesitas ser una persona estable. Porque dice la palabra de Dios que tienes la mente de Cristo, que estás completo en Él. Y la luz que tú tienes, claro que la oscuridad lo va a rechazar. Pero en amor y tranquilidad y en paciencia, comparte la palabra de Dios. Porque están ahogándose en las mentiras y la confusión de Satanás. Otra dice, nuestra mente carnal, nuestros 5 sentidos, está en enemistad contra Dios. ¿Qué significa eso? Otra vez, si estamos tratando de gobernar nuestras vidas con nuestros 5 sentidos, vamos a perder. Porque estos son las armas de nuestra milicia. Tenemos que usar la palabra de Dios, oración, entrego al Espíritu Santo para rechazar y pelear y buena la batalla de fe, resistiendo el diablo aquí y viviendo por Cristo Jesús.
Tu mente debe que ser disciplinada. Hay que enseñarle a pensar en lo que es la voluntad de Dios. Tu mente no quiere hacer nada de lo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, para nosotros o con nosotros. El diablo siempre está usando nuestra mente para pelear, para meter duda y lo demás. Estamos alienados y separados de Dios. Tu mente tomó esa decisión. No se someterá a la voluntad de Dios. Porque dice en Romanos 8:7, la mente, nuestra mente carnal, nuestros 5 sentidos, es enemistad de Dios. ¿Por qué? Porque damos más lugar a lo que gente dice, a lo que supuestamente profesionales dicen, más lo que ellos hacen, en que nosotros, lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Ahora, esto es así porque la naturaleza corrupta tiene una actitud hostil hacia Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene un curso hostil contra Dios. Se niega a ponerse bajo la autoridad de las normas de Dios porque no puede. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, como dijo Pablo, renovar la mente, porque la mente no ha sido renovada. Nuestro espíritu sí, cuando hemos llegado a Cristo Jesús, hemos nacido de nuevos. Pero nuestra mente, la manera que hablamos, nuestra personalidad, tenemos que en santificación progresiva, aplicando la palabra de Dios, como hemos estado hablando, vamos a ver cambios. Dice en Colosenses 1:21, mira lo que dice. Y vosotros que en otro tiempo erais enemigos y enemigos en vuestro ánimo por las malas obras, ahora han sido conciliados. Ahora somos parte del Hijo de Dios. Somos de la familia de Dios. Y por eso tenemos que usar las armas de Dios para pelear contra el diablo. Ahora, muchos tienen mentes cegadas. Y dice en la palabra de Dios, Pablo dijo que el rey de este mundo, Satanás, ha cegado, ha tapado, ha confundido las mentes de la gente para que no entreguen sus vidas a Cristo. Y la única manera que va a haber luz en sus vidas es que tú y yo abrimos nuestra boca y hablamos sobre el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, perdón, y todo lo que ha hecho Cristo en sus vidas para que puedan levantarse y ser parte de la familia de Dios, viviendo en paz y felicidad. Y estoy hablando a los cristianos también. ¿Cómo me da tristeza de ver tantos cristianos en tormenta, vidas fracasadas? En vez que seguir las cosas de Dios, siguen el diablo, porque están dando lugar al diablo. Está pensando lo que dice el diablo y están hablando lo que dice el diablo en vez que lo que dice el Señor. Dice, el diablo tiene poder sobrenatural para cegar tu mente si tú lo permites. Hay cristianos en la prisión ahorita que eran cristianos antes que cometieran las diferentes cosas feas que han hecho. Y les pregunto, ¿por qué? Porque empecé a alejar de Dios. Empecé a asistir con amigos que no eran cristianos, que empezaban a tomar y fumar drogas y hablar mal y meter con hombres o mujeres y empiece de uno desviar del camino del Señor. Y cuando uno empieza a desviar del camino del Señor, estás abriendo tu vida, tu mente, tu familia, tus hijos a todo ataque satánico contra ti. Dice, se niega a ponerse a la autoridad de las normas de Dios. Eso es el trabajo del diablo. Dice, he visto poder del enemigo no solo en los crédulos, pero también en los creyentes que dejan su mente ser apoderada por las tinieblas. He visto hombres y mujeres cristianos dando lugar al diablo en sus mentes y terminar en situaciones terribles. Estos hombres y mujeres
provenían de hogares cristianos, pero dieran lugar al diablo, experimentaran situaciones terribles. Son llevados cautivos de Satanás. Y el Espíritu Santo, que puede abrir tus ojos a la verdad cuando te lo dejas, Él es un caballero y no te va a obligar. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, de tomar lo que Dios nos ha dado y ponerlo en acción. No es el trabajo de Dios. Dios es caballero. Él no lo va a agarrarte a la fuerza, lo vas a obedecer. El diablo lo va a poner cosas en tu mente, personas en tu camino, pero tú tienes que escoger. Has dicho el dicho, has oído del dicho: dime con quién andas y diré quién eres. Y hay mucha gente que no viene nada mal, no ve nada mal teniendo algo en el mundo y también con Dios, ¿verdad? Tienes que estar 100% de Dios, porque Dios te ama, Dios quiere darte una vida victoriosa en Cristo Jesús, pero tienes que cooperar, tienes que ser su parte. Mira, en 2 Corintios 4:4, a los cuales el Dios de este siglo, el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, otra vez, Satanás quiere cegar, confundir, quiere sacar nosotros del camino del Señor. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 10, tienes que capturar, llevar esos pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. Muy importante, cualquier cosa que en tu mente juzgar, ¿qué es lo que va a decir Cristo de esta situación? ¿Cómo va a actuar Cristo? Y buscar en las Escrituras. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor en medio de la tormenta? Muy importante. Muchas personas tienen mentes dudosas, ¿verdad? Muchas personas, en Lucas 12:29, muchas personas, incluso cristianos, dudan constantemente de la bondad y el cuidado de Dios hacia ellos. Siempre están preocupados por el mañana. Cristianos. Dice en Lucas 12:29, no buscáis lo que habáis de comer o lo habáis de beber, o serás en mente vacilante. Significa, no estás en preocupación. Ay, ¿cómo va a ser la cosa? Como que eso, va. Simplemente dices, Señor, yo sé que tú tienes a mí, mi familia, y las puertas que el hombre cierra, tú vas a abrir. Porque, Señor, confío en ti. Gente dice, no, lo están descansando mucha gente. Señor, yo confío en ti. Si cierras una puerta aquí, tú vas a abrir la puerta en otro lugar. Mente dudosas. Personas de doble ánimo. ¿Cómo piensas? ¿Bien o mal? Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que duda es un pecado. En Romanos 14:23 dice, lo que no es de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado. ¿Cuántos cristianos llaman mentiroso a Dios su Padre, diciendo que están de acuerdo con lo que dicen las Escrituras en un minuto, y el siguiente dejando que las circunstancias, sus 5 sentidos, gobiernan sus mentes y situaciones? Yo veo cristianos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, Señor, te confiamos en ti. Y una situación toca su puerta. Y ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué es lo que voy a hacer. Señor, ¿dónde estás? El Señor dice, nunca te he dejado. Siempre estoy contigo. Tienes mi palabra, tienes las armas de milicia para pelear contra eso. Aquí comienza. Muchos están divididos. En este momento entra en su deseo de amar y empiezan a pecar. Muchos están divididos, en vez de servir a Dios, sirven el mundo. Estamos otra vez llegando al tiempo de impuestos. Y mucha gente quiere mentir.
para recibir más dinero. Y como cristianos no debemos que mentir, no debemos que fraudar, tenemos que vivir rectamente, ¿verdad? Dar al gobierno César lo que debe a César y dar a Dios lo que debe que dar a Dios. Hay personas, les voy a decir eso, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hay personas que yo sé que nunca han tenido realmente suficiente en su casa, en su familia, porque están robando a Dios. ¿Cómo? Dios dice que los diezmos debe a Él, ofrendas, para apoyar los ministerios, para apoyar diferentes cosas, para que nosotros y otros ministerios puedan comprar Biblias y enviarlos a diferentes personas, sea prisioneros o los que no tienen casa en la calle, a predicarles, llevar el evangelio, tratados, comida, etcétera. De ser tu parte, evangelizar. Y muchos piensan, Señor, tú vas a cumplir cada necesidad que tengo cuando estás robando a Dios. Y no trabaja así. ¿Vas a vivir por Dios o no vas a vivir por Dios? No puedes tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios, porque no vas a recibir nada de Dios. Y no es porque Dios no quiere bendecir, pero cuando dudas o cuando estás haciendo fraude o cosas así, estás llamando a Dios mentiroso. Mucha gente dice, yo voy a hacer mi vida como me da la gana. Nadie me va a decir. Ok, está bien. Entonces vive lo que tienes. Vive en fracaso, vive en miseria, vive en duda, en tormenta. Si eso es lo que quieres, Dios no te va a forzar. Dice, tenemos que llegar y entender que no hay dos maneras. Debes que elegir a quién vas a seguir. Hay un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida eterna. En esa puerta estrecha está la cruz de Jesús. Y debes que decidir primero algo acerca de Cristo. ¿Es Cristo un mentiroso? ¿O Cristo es un loco? ¿O Cristo es el Hijo de Dios? Pero tienes que escoger. Tienes que escoger a quién vas a creer. Tienes que escoger. Yo y mi casa serviré a Jehová. Y cada decisión que voy a hacer, voy a checar con mi Dios. Él es el rey. Nosotros somos sus esclavos. Mira lo que dice en Santiago 1, 6 a 8. Pero pide con fe, no vacilando nunca, porque el que vacila es como una ola del mar, empujada y sacudida por el viento. Porque no pienses que ese hombre recibirá algo del Señor. Un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y la iglesia, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, somos muchos. Cantamos y bailamos y gritamos en la iglesia, pero vivimos en miseria en la casa, miserias en el trabajo, negando, regrando, diciendo mentiras contra Dios, pensando que Dios te va a bendecir. Así no va a ser. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Pero hay gente que siempre está renegando, siempre están quejando, siempre están criticando a otros. Y tenemos que entender, hablas de tu corazón. Vas a ser justificado por lo que hablas. Y tienes el poder de la vida o de la muerte en tu boca. ¿Qué estás hablando? Si estás hablando mal es porque estás pensando en mal. Y si estás hablando mal, estás viviendo mal. Ni tu propia familia te puede aguantar. Porque eres un corajudo, sin paciencia, rebelde, orgulloso. ¿Quién puede vivir con una persona así?
Y si no puedes decir amén, digas oh mí. No estoy diciendo esto simplemente para atacar. Quiero iluminar con las escrituras tu mente, para que puedas entender cómo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y la batalla comienza en tu mente. Satanás está atrás de toda la maldad en el mundo. Todo lo que ves en las noticias, toda la maldad y guerras y asesinatos y drogas y personas siendo violadas, es de Satanás. Satanás. Y nosotros tenemos el derecho y la autoridad de Dios de empujarlo para atrás. Y Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, no vas a tener lugar en mi mente. No vas a tener lugar en mi boca, no vas a tener lugar en mi vida, no vas a tener lugar en mi familia. Yo estoy cubriendo mi familia, mis hijos, mis nietos, mi familia con la autoridad de Cristo, con la sangre de Cristo. Y tú no tienes lugar. Así debe que ser respuesta. ¿Cómo corregir nuestras mentes? Para corregir nuestras mentes de acuerdo con la palabra de Dios se implica disciplina. Se implica disciplina. Hay mucha gente que ni tiene disciplina de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Puede pasar horas viendo la televisión, horas viendo novelas. Pero cuando dices, oye, ¿quieres meter en un estudio gratis? Ni estamos cobrando. ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Pues no tengo tiempo. Ahí está tu respuesta. Cuando vemos al Señor Jesucristo, nuestro espíritu nace de nuevo. Somos nuevas creaciones. Tenemos nuevo espíritu que vive en nuestro cuerpo. Una mente que no ha sido renovados. Nuestras mentes no han sido renovados. Por eso Pablo dijo en Romanos 12:2, renovaos tu mente para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. Renovar tu mente, porque tu mente, si no estás disciplinando de como manera de pensar, es enemistad contra Dios. ¿Cómo crees que entra cosas de pornografía y de maldad y de mentiras y toda esa basura? ¿Tú crees que viene de Dios? No. Viene de Satanás. Y nosotros muy capantes, nosotros participamos. No. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de fe, resistir. El nuestro de andar con el Señor Jesucristo debe que tomar control de nuestras mentes. Renovar tu mente, Romanos 12, 1 y 2. Léelo. Renovar tu mente, Romanos 1 y 2. 12, Romanos 1 y 2. ¿Okay? Conoce lo que tienes en Él. Conoces lo que tienes en Cristo. Hay una escritura hermosa en 2 de Pedro 1, 2 a 11. Dice, su divino poder nos ha dado todos nosotros que pertenecen a la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. ¿Qué dice? Todo lo que necesitas por esta vida y de vivir una vida santa ha sido dadas en las escrituras. Pero no lo vas a tomar, no lo vas a vivir si no metes tu mente en las escrituras, si no lees las escrituras, si no llevas tu conciencia, tu mente en las escrituras. 2 de Pedro 1, 2 a 11. Léelo. Es muy largo, no voy a leer todos ahorita, es muy largo, pero léelo para que puedas entender lo que tienes en Cristo Jesús. Y pensar a propósito. Tengo una escritura, un video sobre eso. Pensar a propósito. En las tareas que estamos dando a diferentes personas, familias, los que están teniendo hijos o esposos presos. No doy esa escritura a ellos en la cárcel y también a las familias que estamos aconsejando. Pensar a propósito. Mira lo que dice aquí. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, ¿con quién estaba hablando aquí? Pablo, con tú y yo, con la iglesia. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna que merece alabanza, pensar en estas cosas. Y las cosas que habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí. Hacer esto, pensar y hacer esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Dios está diciendo, yo te he dado todo lo que tú necesitas para vivir una vida victoriosa. Y no puedes echar la culpa a Dios porque no lo tienes, porque Dios dice, el momento que naciste de nuevo, eres una persona nueva y te he dado la manera y las armas para vivir una vida victoriosa. Y no puedes echar la culpa a Satanás si no estás poniendo, yo, no estamos poniendo en acción la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás sufriendo ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que hay en tu familia? ¿Qué guerra estás peleando? ¿Qué batalla? ¿Qué pecado? La solución es Cristo. Llévalo cautivo a la cruz de Calvario. Arrepiéntate. Pide de Dios su misericordia, su perdón. Él te va a perdonar. Él te va a limpiar de toda maldad. Pero tienes que escoger. Dios no te va a forzar. Tienes que escoger. Te invito. Te escoge este día. Te invito. Te entregas este día. Te invito. Te someter tu vida a Cristo. Si te estás viendo este video y no conoces a Cristo, voy a orar contigo. Por ti. Por tu familia. Y hermano, hermana en Cristo Jesús, voy a orar por ustedes también, para que viven como soldados, como vencedores, y no como víctimas de Satanás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mil gracias por la tecnología de poder llevar enseñanzas así. Las personas que están viendo este video que no conocen a Cristo, rompemos las yugas y cadenas de Satanás en sus vidas. Arrepiéntate, diga, Señor, me entrego, Señor, me arrepiento, Satanás, te rechazo, Jesucristo entra en mi corazón, te doy mi vida, mi familia, mis hijos, mis nietos, Señor, soy tuyo y te doy gracias. Hermano, hermana en Cristo Jesús, dice el Señor, quisiera que eras caliente o frío, pero como eres tibio, te va a vomitar de su boca. Dios nos quiere caliente, no jugando que somos cristianos, no pretendiendo, no siendo cristianos, pero soldados de Cristo, viviendo por Él, llevando cautivo esas palabras de Satanás y venciendo y llevando otros a Cristo. Arrepiéntate, hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Entregan sus vidas, entregan sus mentes, entrega su tiempo, entrega sus recursos y vas a ver la victoria que hay en Cristo Jesús. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. HarvestEvangelisticAssociation.com. Ve, por favor, el sitio de web. Puedes ver cómo puedes apoyar el ministerio. También está atrás de abajo de esta enseñanza, cómo puedes apoyar nosotros económicamente y en oración. Si necesitas estudios, con mucho gusto lo enviamos. Y otra vez pasan estos videos, estas enseñanzas a otras personas. Vamos a vivir por Cristo. Ya es tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido viviendo por Satanás y el mundo? Ahora vamos a aprovechar en estos días porque los tiempos son malos. Y nosotros más que nunca
tenemos que vivir por el Señor. Que muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Bye bye.